La interpretación constitucional es una labor intelectual también sujeta a la regla de la objetividad. La interpretación constitucional no puede consistir en la simple afirmación de la opinión subjetiva y mayoritaria de las salas o del Pleno de la Suprema Corte, de modo que la interpretación variara simplemente por los cambios en la integración de esos cuerpos colegiados. La objetividad de la interpretación constitucional radica en su fidelidad al texto constitucional considerado en su conjunto, especialmente considerando sus principios fundamentales, y en la fidelidad a la historia constitucional. En última instancia, me parece que la objetividad de la interpretación constitucional consiste en su fidelidad al principio esencial de toda organización política, que es la solidaridad de la comunidad con todos sus integrantes y la solidaridad de estos con la comunidad. Cualquier interpretación constitucional debe servir para encauzar el ejercicio del poder hacia el beneficio del pueblo y para ordenar la conducta de los habitantes hacia el bien de la comunidad. Cualquier interpretación constitucional que legitime el ejercicio del poder político para fines particulares o que promueva la realización de conductas antisociales es errónea. La justicia constitucional es una justicia solidaria que integra a todos y fortalece la unidad del conjunto. Un factor que juega hoy un papel muy importante en la interpretación constitucional son los tratados internacionales y especialmente los tratados sobre derechos humanos, porque estos señalan deberes que los estados asumen respecto de sus propios nacionales. En la actual coyuntura mundial, en la que se intensifican las relaciones entre las naciones y se conforman organismos supranacionales que toman decisiones que inciden directamente en la vida de las naciones, se hace necesario para el juez constitucional considerar el papel que juegan los tratados en el orden y en la interpretación de la Constitución. Considero que el deber principal del Estado es el beneficio y progreso de su propio pueblo. Cuando un Estado, mediante un tratado, asume un compromiso ante la comunidad internacional, lo hace por solidaridad con la comunidad de naciones, pero principalmente por solidaridad con el propio pueblo, al que pretende beneficiar al asumir determinada responsabilidad ante las naciones. Si el Estado asume obligaciones internacionales que perjudican al pueblo, el tratado que contiene tales obligaciones puede ser denunciado ante la comunidad internacional y suspenderse el cumplimiento de tales obligaciones, como lo establecen comúnmente todos los tratados internacionales. Por eso considero que el juez constitucional tiene la facultad de juzgar acerca de la constitucionalidad de las disposiciones contenidas en los tratados, con lo cual se asegura la congruencia efectiva de los tratados con el orden constitucional y el carácter instrumental de los compromisos internacionales subordinados al desarrollo nacional. En el caso de los tratados de derechos humanos, me parece que su contenido en la interpretación que hagan del mismo los tribunales internacionales de derechos humanos deben ser tomados en cuenta por los jueces constitucionales para complementar o ampliar el contenido en la interpretación de los preceptos relativos a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, pero no para contradecir la Constitución. Por eso, para que la interpretación y la doctrina internacional de derechos humanos sea normativa en el orden constitucional mexicano, se requiere que haya sido primero asumida y aprobada por la Suprema Corte, es decir, que se haya convertido en interpretación de la propia Corte. La prevalencia de la Constitución respecto de los tratados y de la interpretación de la Corte Nacional respecto de la realizada por organismos y tribunales internacionales es una salvaguarda de la independencia y la soberanía de la nación. Esto no está reñido con la posibilidad de incorporar a la Constitución preceptos contenidos en los tratados, pero esta es facultad del constituyente permanente. Si por el modo establecido se modifica la Constitución con preceptos provenientes de los tratados, la Suprema Corte podrá aplicarlos e interpretarlos como los demás preceptos constitucionales. Además de las peculiaridades que tiene la justicia constitucional, por razón de la complejidad del conocimiento e interpretación de la Constitución misma, tiene otra que no se puede pasar por alto.
Esta se refiere al juicio sobre la conducta que determina para reparar algún deber constitucional incumplido. Las medidas que dispone el juez constitucional afectan no solo a las partes en juicio, sino en general a toda la nación. De ahí que el juez constitucional requiera una amplia capacidad de previsión para entrever y sopesar las consecuencias económicas, políticas y sociales que tendrían sus sentencias y poder así determinar un medio de reparación que resulte adecuado y oportuno en las circunstancias predominantes. Esto es muy claro, por ejemplo, en los juicios sobre constitucionalidad de las leyes fiscales, que deben procurar formas de reparación del orden constitucional que no afecten desproporcionadamente las finanzas públicas. Cabe aquí también considerar el principio de solidaridad para determinar la solución adecuada. Considero, en síntesis, que la justicia constitucional o declaración de lo justo constitucional es el resultado de un juicio objetivo, emitido por un juez independiente, que interpreta la Constitución en sentido integral y solidario, anteponiendo sin exclusivismo la historia y el desarrollo nacional a los compromisos internacionales. Para concluir, quiero agradecer cumplidamente al presidente de la República por haberme considerado como candidato para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, a los partidos políticos que propiciaron los encuentros y diálogos de los candidatos con sus respectivos senadores, a las comisiones de justicia y estudios legislativos ante la cual comparecimos los aspirantes, y a todos ustedes, senadores de la República, por haberme escuchado. Confío en que sabrán tomar la decisión que más convenga a nuestra patria común, que es México. Muchas gracias.